Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de Ética TV, donde abordamos los temas de la actualidad en la República Dominicana desde el punto de vista de la ética, desde la reflexión ética. Nuestro encuentro anterior versó sobre qué es eso de la ética, a qué llamamos ética, y explicaban nuestros compañeros Mario y Leonardo que la ética viene del griego ethos, que significa carácter, y que la ética en términos generales pues es esa reflexión sobre aquellos sistemas de valores con los cuales nosotros funcionamos en la cotidianidad. Hoy vamos a hablar sobre la realidad de la mujer dominicana a partir de esa perspectiva de la ética. Hablamos con nuestros queridos compañeros Mario y Leonardo, que vamos a tener ese grandísimo tema para trabajarlo en el día de hoy. Y qué bien que estamos con este tema, porque precisamente la mujer son más de la mitad de la humanidad, y en diferentes momentos de la historia y de nuestra realidad actual dominicana, ver cuáles planteamientos y desafíos la ética plantea sobre la realidad, cómo viven, cuáles son la relación hombre y mujer, su postura dentro de la sociedad, aquellas cuestiones que le desafían, y más aún también, no solamente aquello que la ética tiene para preguntar sobre su realidad, sino también lo que desde una perspectiva de la mujer la ética tendría que cambiar. Tenemos hoy una invitada que de seguro que nos hará ese cuestionamiento a nosotros, quienes venimos con el planteamiento de la ética, y nos preguntará no solamente lo que la ética tiene que ayudar a desvelar sobre la realidad de la mujer, sino lo que la mujer tiene que aportar en una mirada diferente de ética. Así es. Como habíamos planteado en nuestro programa introductorio, pues la idea de esta serie de programas es que hagamos una reflexión dialógica, es decir, a manera de conversación, de diálogo, sobre los principales tópicos de ética social, ¿no? Aquellos problemas que nos atañen en tanto ciudadanos, en tanto que habitantes del espacio público. Y evidentemente que uno de los problemas fundamentales que debemos abordar es la cuestión de la mujer, los valores que tenemos sobre la mujer, el problema de las relaciones de desigualdad que se dan en torno a la mujer, ¿no? Y que no solamente es un problema de la sociedad dominicana, sino un problema globalizado, y que si bien en los últimos años, en las últimas décadas, hemos ido desarrollando una sensibilidad en torno a estos problemas, todavía los mismos requieren ser esclarecidos, especialmente en nuestra sociedad. Pues la ética intenta, como decíamos en el programa anterior, la ética hace preguntas. Y hace preguntas desde el punto de vista de los principios que orientan nuestras acciones y decisiones. Y en este tema sobre la realidad de la mujer en República Dominicana, vamos de nuevo a pasar por el crisol de estos principios, su realidad. Si la ética busca orientar nuestras acciones y decisiones sobre el horizonte de la felicidad, del bien, de lo justo, del deber ser, o de aquella decisión que pudiera universalizarse porque afecta a todo y busca también los mínimos exigibles dentro de una sociedad, o aplicar concretamente los principios, no solamente quedarse en el marco de la teoría, sino en que los principios sean aplicables. ¿Cuáles son aquellos principios que necesita la realidad dominicana hacerlos realizables en cuanto a la realidad de la mujer? Son de las preguntas que vamos a estar aquí haciendo, ¿no? Tratando de desvelar y tratando también de desafiar y desnormalizar una realidad, la realidad de quienes son más de la mitad de la población. Hubo una mujer en 1949, publicó un texto que fue las bases para el feminismo, que se llamó Simone de Beauvoir, que va a ser nuestra lectura ética de la semana, pero vamos a adelantar que fue de las primeras que empezó a hacerse las preguntas en torno a si existía un sujeto femenino, por qué había una relación de asimetría en la relación hombre-mujer. Y la primera pregunta que ella se hizo fue, ¿qué es una mujer? ¿No? ¿Y por qué
es una construcción, se nace mujer, se hace a una mujer, es el sistema educativo, es el sistema de valores, es el sistema de crianza que crea a un sujeto femenino moldeado en una otredad oposicionada al hombre. Pues todas esas preguntas las vamos a responder o vamos a tratar de generar muchas más preguntas a partir de estas cuestionantes de que Simone de Beauvoir se planteó en el 1949 con la publicación de su texto El segundo sexo. Y que trae a colación la categoría de género, una categoría tan debatible en la realidad dominicana, en la que, imagínense, nos preguntábamos si se podía o no enseñar sobre el tema de género en la educación dominicana. Una pregunta que para estos años no debería ser pregunta, pero ustedes saben que estamos en una sociedad de alguna manera con ciertos retrasos en muchas dimensiones, y esta es una de las dimensiones que estamos bastante retrasados, y esperamos con la argumentación que aquí vamos a estar desarrollando en este tema de debate hoy realmente lo podamos mostrar. Y fíjense que también nos vamos a preguntar, como nosotros tuvimos la declaración de los derechos del hombre, entre comillas, del ser humano, con la Revolución Francesa, hasta qué punto esa declaración que explicitaba la libertad, la igualdad y la fraternidad estaba también concebida para también las mujeres, o solamente se pensó solamente como un discurso que implicaba a hombres. No podemos hacer esa pregunta, ¿no, Leonardo? Así es. La idea, de hecho, es que nosotros reflexionemos sobre toda una serie de presupuestos, ¿no?, que damos como naturales. Y que, bueno, como los damos como naturales porque hemos sido enseñados en ellos desde muy temprana edad en el proceso de socialización. Entonces, tenemos que reflexionar sobre ellos porque no son presupuestos naturales, son presupuestos aprendidos, y muchos de ellos lo que hacen es que reproducen situaciones de desigualdad, en este caso con respecto a las mujeres. Leía hace unos días una intervención de una feminista también de mucho renombre en la República Dominicana, más hacia el área de la literatura, más enfocada hacia el área de la literatura, Ilonka Nacidit Perdomo, y aquí quiero que sea Sergia quien posteriormente contraargumente en este sentido. Ella hablaba precisamente, Mario, de que se declararon los derechos del hombre y del ciudadano, pero no de la mujer y la ciudadana, y que en la actualidad pues estábamos viviendo una guerra donde las mujeres estaban buscando una declaración de los derechos de la mujer, y esa afirmación de Ilonka pues yo la convierto en pregunta para Sergia Elena, para que en su intervención pues argumente y pues nos genere más preguntas. Sí, nuestra invitada de hoy es Sergia Galván. Ella va a estar con nosotros, que es una gran activista y feminista aquí en República Dominicana, y con ella vamos a estar haciendo este debate tan importante que para nosotros, no solamente como, de nuevo insisto, en lo que la ética tiene de preguntas para desvelar en los desafíos que tiene la realidad dominicana, sino también en las preguntas que desde la mujer un nuevo pensar ético debe hacerse. Y recordando que aquí en este programa estamos intentando caminar hacia aquellos planteamientos que nos ayuden a un bien común, a lo más justo, a la felicidad de todos. Y eso va a implicar desnormalizar aquellas dinámicas y acciones que para muchos de nosotros son normales en términos de nuestra relación con la mujer. Y desnaturalizar, precisamente gran parte del discurso feminista es ayudarnos a dejar de ver como algo natural, desnaturalizar aquello que es realmente una construcción sociológica y cultural. De esto y tantas cosas vamos a estar desarrollando este programa, así que no se lo pierda. Con nosotros va a estar Sergia Galván para ayudarnos a pensar este tema tan importante de pensar la realidad de la mujer en República Dominicana desde el punto de vista ético. Quédense y no se vayan. Continuamos con nuestro espacio de Ética TV. Nuestra invitada Sergia Galván nos va a comentar, nos va a ayudar a responder algunas preguntas y hacernos otras preguntas sobre la situación de la mujer en la República Dominicana.
Bienvenida, Sergia, qué bien que estás aquí con nosotros y nosotras en este espacio en el que nos estamos haciendo planteamientos éticos para abordar desafíos de la realidad dominicana. Y qué bien que iniciamos en nuestro segundo programa con el tema de la mujer, los desafíos de la mujer desde el punto de vista ético. Y para ti, dinos, ¿qué te parece? ¿Cuáles son los desafíos que a nivel de la ética podemos plantear que tiene la mujer en la realidad dominicana? Bueno, muy contenta de estar aquí en este programa. Creo que es un aporte muy importante a la sociedad dominicana. Lo primero que yo quiero plantear es que la ética ha pasado en todo su devenir histórico por una construcción patriarcal. Entonces, la ética, los grandes pensadores, los grandes aportes al conocimiento desde la ética se construyeron sobre la base de las mujeres como inferiores. O sea, tú no nos vienes no quieres partir de la pregunta que yo hago en el que quiero ver qué planteamiento tiene que hacer la ética respecto a la realidad de la mujer dominicana, sino plantearnos de la raíz. También las mujeres transforman las perspectivas de cómo hacemos las preguntas éticas. Exactamente, totalmente. Entonces, esa construcción que partía fundamentalmente de considerar 3 puntos. Primero, las mujeres inferiores. Segundo, el hombre como la medida, como el valor. Y esto es muy importante porque la ética se pregunta siempre si las cosas, las personas tienen igual valor. Entonces, y la mujer como no agente de moral, sino la mujer como un sujeto que no estaba en capacidad ética y moral para tomar decisiones, para agenciarse su vida, a menos que no fuera a partir de esa condición de inferioridad. Entonces, ese pensamiento duró siglos, hasta... Sí, cuando hacemos la historia de la ética, al principio lo que vemos son figuras masculinas en general. O sea, y también partiendo de que son también unas construcciones de pensamiento dadas desde hombres que piensan desde la los moral hombres. Y la ética. Y a partir de eso se fue heredando y construyendo toda una moral que partía de esos presupuestos, de las mujeres como inferiores. Y esto es muy... y es importante señalar que 4 elementos sostienen también esta postura. Primero, el control del cuerpo y la sexualidad de las mujeres. O sea, es un pensamiento ético que se construye sobre la base del control masculino del cuerpo y de la sexualidad de las mujeres. Entonces, por eso la realidad que vamos a ver más adelante, que se ven hoy la mujer, por ejemplo, con como solamente como un ente reproductivo. La mujer solo vale en la medida en que tenía capacidad para parir. El contrato social del matrimonio también en modo desigual. Todo ese control de la sexualidad de las mujeres y la violencia que se ejercía cuando las mujeres querían, digamos, no someterse a ese control de su cuerpo y de su sexualidad. El otro punto, que también era un punto muy importante, todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Entonces, las mujeres, al ser unos seres inferiores, había que vetarle, digamos, área del pensamiento. Y un ejemplo que a mí me encanta es Urbana Inés de la Cruz, por allá, 1600, o sea, como todo lo que tuvo que pasar, siendo ella una intelectual, una mujer de una grandeza increíble, y todo lo que ella tuvo que vivió, porque ese conocimiento de Sor Juana no podía salir a la luz. Pero ¿en qué momento, digamos, nosotros cuando hacemos reflexión sobre el devenir histórico de la ética y de los planteamientos en la reflexión de esa filosofía de la moral,
¿En qué momento histórico tú sientes que se da un quiebre en el que comienza a haber un cuestionamiento de ese, digamos, pensamiento de la ética más patriarcal? Y si se espérate, aquí también hay planteamientos desde las mujeres a lo que son los principios y el pensar sobre cuáles son los principios que deben orientar nuestras sociedades y las relaciones entre las personas. Hay un momento crucial y es la Ilustración. 1700, toda esa revolución intelectual, cultural que se da, y en ese proceso donde salen a relucir conceptos como igualdad, libertad, ciudadanía, todo un nuevo esquema también de la moral, donde se da también esa separación Estado-Iglesia. Pero que no aparece tan problematizado, y decíamos ahorita en la introducción de este programa, cuando nosotros estudiamos la Revolución Francesa, por ejemplo, a ninguno de nosotros se nos cuestiona que en los principios de la Revolución, que habla de la igualdad, de la libertad. Pero es ahí donde entra, y ellas entran en ese proceso ilustrado, el movimiento feminista, que había antecedentes, se venía construyendo la reflexión feminista, pero es ahí, en ese momento, en ese periodo, donde el movimiento feminista empieza a surgir con fuerza, empieza a construir todo un marco teórico, todo un marco de conocimiento, empieza a cuestionarse ese postulado de igualdad que plantea la Revolución Francesa, y es cuando ahí, por ejemplo, en 1789, cuando sale esta declaración de los derechos del hombre, pues las mujeres también estaban demandando, salen y plantean y construyen la declaración de los derechos de la ciudadana, y digamos que es el primer manifiesto de las mujeres, cuestionando, ¿qué cuestionaban? Eso se enseña poco. La versión de libertad, sí, y se de enseña ciudadanía poco. Y de igualdad. O sea, ¿dónde están las mujeres? O sea, ¿cómo vamos a decir que la igualdad es un valor reconocido por la ética si las mujeres están en condiciones de desiguales? ¿Cómo vamos? ¿Está realmente universalizable o no? Precisamente que son de las cuestiones que la ética plantea. Estos principios que no se queden en una minoría, en este sentido, o en un sector, que son los hombres, y realmente hablemos de los derechos del ser humano y de las personas. Para esa época de la revolución eso fue un debate, y las mujeres estuvieron ahí, aunque no se nos enseñe con mucha claridad. Ahí estuvieron mujeres planteando alternativas de que esto no se pensara solamente desde el punto de vista de los hombres, sino realmente de todas las personas. Y empezó un proceso evolutivo hasta tener ahora una ética feminista, porque surge el feminismo, y el feminismo es una propuesta global que tiene un marco teórico, que tiene una agenda, pero también una propuesta emancipadora, civilizatoria, y además con un carácter también universal. Entonces empieza ese feminismo que tiene postulados, valores y también una moral. Y empieza, digamos, en un diálogo tenso, a dialogar también con los pensadores de la ética y, digamos, yo siempre digo, a poner patas arriba todos esos postulados, todo ese cuerpo moral, y empieza entonces el feminismo a cuestionar todo eso. Pero a mí me gusta algo que tú dices, Ivette, yo creo que de lo que Sergio está diciendo, el que no solamente como unos postulados que solamente favorecían a las mujeres como tal, sino que en la reivindicación de ellas se reivindicaba toda la sociedad al mismo tiempo. Toda la sociedad. Porque es una transformación cultural y social, es una contracultura. ¿Y a qué nos referimos de eso? Cuando se lleva al extremo, que si decimos que somos iguales todas las personas, reivindicar eso en términos universalizables, que no se quede en un solo sector, es algo bien revolucionario. Que no se quede en un solo sector, en este sentido, los hombres, y luego eso podemos decir de las personas que eran consideradas esclavas. A mí me gustaría que Sergio aclarara cómo aterriza toda esta reflexión, todo este
cambio conceptual en la República Dominicana. Sabemos que en la República Dominicana, cuando hablamos de sistemas de pensamiento, en la literatura, en la sociología, en la historia, bueno, pues a veces aterrizan un poco tarde. ¿Cómo se da la discusión feminista en nuestro país? ¿Por dónde empieza? Qué bien. Como dije, el feminismo es un movimiento internacionalista. Y lo que pasa en Francia, lo que pasa en España, realmente permea lo que pasa en Europa, en Occidente, en Estados Unidos, va permeando todo el quehacer. O sea que el feminismo se va construyendo desde una perspectiva también global. Y, por ejemplo, y ahí yo quiero hacer un paréntesis para señalar 4 puntos, recalcar esos 4 puntos, que yo creo que son puntos de referente muy, muy importantes. El primero, que tiene que ver con cuerpo y sexualidad, que ya dije. El segundo, que tiene que ver con conocimientos. Y ahí vamos a entrar en el tema de la educación. El tercero, que me parece también sumamente importante y que tiene que ver con esa diferencia del mundo público y el mundo privado, donde esa ética patriarcal también concibe y el patriarcado divide eso en una, digamos... Dos esferas separadas. Dos esferas separadas, 2 ámbitos separados. Y en el mundo público, que es el mundo del poder, es el mundo de la política, es el mundo de la economía, es el mundo del desarrollo, ahí están los hombres. Y en el mundo de lo privado, que tiene que ver con lo doméstico, que tiene que ver con el cuidado, que tiene que ver con lo no remunerado, que tiene que ver con el servicio, con la atención, ahí ubican a las mujeres. De forma naturalizada. Que lo problemático de esto no solamente que se diga que esas son las esferas que pertenecen al hombre y las esferas que pertenecen a la mujer, sino que está dado por una ley natural, divina, cuando lo toman los religiosos, natural, cuando también de la sociedad civil, algunos entienden que no, tu puesto es este, por naturaleza. Exactamente, entonces de construir, y todo eso tiene un impacto, o sea, el hecho de que en términos de la educación, en todo ese proceso de socialización, en las familias, en las instituciones, en las iglesias, en la educación, se socializa bajo esos mundos escindidos del mundo privado y el mundo público. O sea, no agarremos las imágenes de los libros de texto. Difícilmente vamos a ver una niña con una banda presidencial. Entonces, en toda la construcción de esa niña, el poder político es un asunto de los hombres. Nosotros jamás vamos a ver un niño quizá haciendo labores de cuidado. Y por eso el movimiento feminista tiene una ética de los cuidados que yo creo que es un aporte también muy relevante y que podemos ver más adelante. Y yo quisiera que antes pudiéramos, porque previo en este proceso histórico y de recuperar los elementos que aporta el feminismo, el tema de entender que las mujeres podían tener participación en lo público, que fue una de las grandes, digamos, reivindicaciones iniciales con las sufragistas. Exactamente. Digamos que las mujeres, ahora a nosotros nos puede parecer que el que las mujeres voten es algo normal, pero señores, no fue normal. Tanto así que el movimiento feminista desde las sufragistas era visto como algo, esas locas, no comprendidas, luchando porque voten las mujeres. Y además porque no éramos ciudadanas. Y en el caso, por ejemplo, de la República Dominicana, señores, la Constitución, antes de 1940, todas nuestras constituciones decían, son ciudadanos los hombres mayores de 18 años. Wow. Fue en 1940, después de 1940, donde las mujeres tuvieron cédula por primera vez. Entonces, ¿qué pasa si tú no tienes cédula? Tú no puedes ejercer tus derechos civiles, tus derechos políticos, tus derechos económicos. Y fue en el 42 cuando las mujeres pudieron elegir por primera vez. Porque hay una comprensión de que el espacio que le pertenecía a la mujer era el espacio de la familia. De la familia. Para atender a los hijos, para atender al marido. Y hay el espacio público de los hombres. Y hay un elemento muy importante. Cada vez que yo digo, no, yo no soy feminista, o como está también, digamos, ese miedo al feminismo,
Pues si hoy las mujeres están en el Congreso, si hoy tenemos mujeres en el Congreso, mujeres como diputadas, senadoras, en las altas cortes, fue justo a esa lucha que dieron primero las sufragistas y que siguieron dando las feministas después de tener el derecho al voto, un derecho para que incluso fuera impuesto por una cuota. Y ahora por un nuevo modelo que es la paridad. Decir, bueno, igual valor, igual resultado. Es importante que nuestros amigos y amigas televidentes entiendan que cuando surgen estos movimientos que intentan realmente universalizar aquellos principios que entendemos que nos conducen al bien, a lo justo, al bienestar común, no se entienden por la mayoría, sino hay un liderazgo que tiene claridad de que si queremos realmente que se hayan principios universalizables, lo universalizable para todo, para todos y todas. Sí. Al principio aparece como algo que no es comprendible, pero es lo que nos conduce a nuevos horizontes de mayor bienestar. Vamos entonces, como decía Ivette, yendo aterrizando al caso dominicano y en la actualidad sobre los desafíos que la ética feminista nos plantea en la realidad dominicana. Seguiremos hablando aquí con Sergia Galván. No se nos vayan de ahí, que seguimos profundizando en este tema tan importante. Seguimos conversando con Sergia Galván. ¿Cómo pasa esa discusión feminista a nivel global? ¿Cómo aterriza en lo nacional el feminismo en la República Dominicana, Sergia? Bueno, como ya dijimos, lo primero tiene que ver con el tema de la participación política. Realmente la lucha ha avanzado muchísimo a partir del sufragismo. Vemos cómo las mujeres dominicanas de no tener el derecho al voto en 1940, ahora son más de la mitad como electoras. Y sin embargo, en materia de participación política, todavía República Dominicana enfrenta muchos desafíos éticos. Las mujeres dominicanas, a pesar de sus capacidades, a pesar de ser, por ejemplo, mayoría en los partidos políticos, no ocupan las posiciones de poder. O sea, tienen el acceso, pero no tienen el poder. Solamente en las instancias de los partidos políticos. O en diferentes instancias organizativas. A todos los niveles, públicos y privados, a nivel ministerial, en todos los escenarios de la misma sociedad civil, de las organizaciones sociales, en todas las instituciones, en el campo económico. Todavía las mujeres no llegan a ocupar las posiciones de poder que se corresponden con sus capacidades, que se corresponden con, digamos, con su formación. Pero tú, cuando hablas de poder, algunas personas podrían entender que estamos buscando el poder, porque las mujeres quieren buscar poder. Entendíamos que lo que estamos hablando es que en términos de relaciones de equidad y de igualdad, en unas relaciones asimétricas entre dos personas, bueno, que seamos tratados de manera igualitaria y en equidad. Y además que queremos poder, porque, señores, el poder no es malo. Exacto. Lo que pasa es que del poder se ha manejado de una manera tan poco ética, hablando de la ética, que la gente tiene miedo al poder. El poder es lo que te permite también ir tomando decisiones, ir administrando la cosa pública, ir administrando las ciudades. Entonces, el poder no es malo, pero ese poder ha estado concentrado en manos de los hombres. ¿Y cuál es el problema? De que las decisiones pasan por la mirada masculina. Las decisiones que se toman realmente no están tomando en cuenta las necesidades de las mujeres. Entonces necesitamos realmente una redistribución del poder económico, del poder político. ¿Por qué no se ha logrado esa equidad? ¿Cuáles son las causas a las que tú le atribuyes?
además del machismo sistémico, que es la respuesta que a uno le llega a la mente, pero ¿por qué? Porque viene un senador, un diputado, y dice, es que las mujeres no quieren, porque tú tienes que sacarla de su casa para que vengan a ser candidatas. ¿Cuáles son esas causas que tú identificas? Es que el machismo está en la estructura, en los huesos de esta sociedad. Entonces, pero además cambiar eso, tenemos que hacer una transformación cultural, una revolución cultural, de que la gente, los hombres y las mujeres, veamos la ventaja de la igualdad. Veamos el valor de la igualdad como algo bueno, algo que favorece a la sociedad. Entonces yo creo a mí me gusta eso que tú dices, porque precisamente este programa lo que quiere es colaborar en ese elevar los niveles de la conciencia ética en el país, que implica realmente que los principios sean aplicables, los principios que le digamos que son los principios que nos conducen a la vida buena, ¿no? Entre todo, a la vida justa. Y es importante esa transformación. Una sociedad más igualitaria, es una sociedad más feliz. Y donde aplique estos principios en todos los niveles. Hombre, mujer, grupos minoritarios diferentes, diferencias sexuales. La diversidad. De otras nacionalidades, donde realmente nos complementamos y relacionamos en términos de equidad. Eso, la igualdad realmente es un bien que favorece a la humanidad en términos generales. El otro gran desafío que enfrentamos en República Dominicana tiene que ver con el ámbito del control del cuerpo y la sexualidad de las mujeres. Ahí entran los derechos sexuales, los derechos reproductivos, ahí entra la violencia. ¿Ustedes se imaginan que todavía República Dominicana es de los pocos países en el mundo donde una mujer que un embarazo pone en peligro su vida, se le obliga a morir? Se le obliga a morir. O a una mujer donde se le violenta su integridad y su dignidad a partir de una violación y está obligada a continuar con ese embarazo. Entonces, precisamente ese principio tan importante de la libertad, tan trascendental. Y de poder decidir. En conciencia. Y donde se imponga la racionalidad, donde se imponga la proporcionalidad. Entonces yo creo que ese también es un desafío. Y ahí entra la violencia. Yo creo que éticamente nosotros tenemos el compromiso ético y también el compromiso moral de trabajar para cambiar esta sociedad tan violenta contra las mujeres, pero también la violencia en términos generales en el país. Estamos hablando que en República Dominicana el 68% de las mujeres ha vivido en una situación de violencia y eso toca a todas las edades. El 79%, casi el 80% de las jóvenes de 15 a 29 en situación de violencia. Pero ustedes dirán, bueno, después de mayores, a las mujeres mayores, el 55%, o sea, más del 50% de las mujeres mayores de 60 años también viven en situación de violencia. Entonces, esto implica un cambio cultural y una nueva mirada ética. Y eso pasa también por cuál es la visión, cuál es el valor que tenemos de las mujeres, cómo yo valoro a la mujer, cuál es la medida que yo uso del valor de la mujer para saber que yo la puedo agredir, que yo la puedo asesinar, que si me dice un no, su vida vale un no. Lo que dice, lo que nos está apuntando Sergio, es muy importante en el sentido de que muchos de nosotros pudiéramos decir, no, pero eso está claro, ese principio. El problema en nuestra sociedad es que muchos principios son declarados y otra cosa es las realizaciones. Algunos filósofos hablan de, en este mundo, sobre todo cuando hablamos de ética, tenemos que ir estrechando ese gran abismo que hay entre nuestras proclamaciones y nuestras realizaciones, porque muchos estaríamos proclamando que hay igualdad, ¿no? Si nos tratamos igual, pero a ver la realidad realmente no es así. Y es poder estrechar esa diferencia entre lo que proclamamos y lo que realizamos. Y realmente en nuestra sociedad no vivimos una sociedad dominicana con equidad entre hombres y mujeres. Y por ejemplo, lo que decíamos ahorita, cómo se fue construyendo toda esta ética
en un concepto polarizado de lo público y lo privado, también ahí eso tiene un impacto también en el ámbito laboral y en el ámbito educativo. Si bien, por ejemplo, ahora decimos, no, pero ya no hay discriminación de acceso a la educación. Claro, ya el problema del acceso está resuelto. Ahora el problema es la igualdad en la educación. Exacto. El problema es la calidad en la educación. El problema es cómo las mujeres se insertan en el campo de la educación. Y nosotras vemos que todavía hay una segmentación, por ejemplo, en el ámbito profesional, todas las carreras que están orientadas al cuidado, a los servicios, son las carreras donde están concentradas las mujeres. Pero además el valor que da eso, esa carrera, como las mujeres están concentradas ahí, esas carreras, entonces se pagan menor. Como las mujeres son mayoría enfermeras, yo voy a pagar menor a las enfermeras que a los médicos, por ejemplo. O como la mayoría de las mujeres trabajan en el campo de la educación, en el ámbito, por ejemplo, de primera infancia, y eso yo voy a pagar menor eso que lo que yo voy a pagar la educación superior. Entonces, realmente, que la transformación implica una complejidad bien grande. Una revolución. Es traer también hombres a esas carreras para que nos enriquezcamos en la dinámica del cuidado, que es un valor fundamental, y además que sean remuneradas realmente. Y el feminismo ha hecho un aporte, tiene una ética del cuidado. Incluso ahora se está hablando de la sociedad global del cuidado. Y esto ha sido muy importante, incluso ahora, en este contexto. ¿Qué es lo que tiene importancia y qué es lo que vale? El cuidado. Exactamente. El cuidado y cómo los estados, patriarcales por supuesto, ¿qué han hecho? Que han transferido toda la responsabilidad del cuidado de manera no remunerada a las mujeres. O sea, han utilizado la fuerza de trabajo de las mujeres no pagada para las acciones de el cuidado. Entonces, ahora un nuevo pensamiento ético, una nueva ética del cuidado, te dice, no, tenemos que hacer una redistribución de los trabajos del cuidado, de cómo nosotros estamos viendo y de valorarlo las efectivamente. Y de valorarlo. Incluso la Constitución Dominicana planteó, ya eso fue en el 2010, la Constitución, el valor económico del trabajo doméstico, del trabajo de cuidado, más sin embargo eso no se ha convertido en una ley. Correcto. Eso no se ha convertido en una ley. Entonces yo creo que el cuidado tiene un valor y tiene un valor económico. Y la sociedad patriarcal ha transferido a las mujeres históricamente eso. Pero no solamente es el problema de que sea remunerado o no. El otro problema viene en que crea unas desventajas para las mujeres. O sea, si yo tengo que trabajar más horas, en promedio las mujeres trabajamos por lo menos en República Dominicana 4 horas más que los hombres, porque en todo ese trabajo de cuidado, pero entonces eso se convierte también en una desventaja de la mujer en todos los planos, en el plano político, difícilmente. Miren, en los partidos políticos es muy difícil tú encontrar una madre que tiene 3 hijos y que además no tiene una trabajadora que le cubra, que vaya a una reunión, a un partido político a las 10 de la noche. Pero también toda la dinámica de cómo se estructuran los espacios, el ámbito laboral, el ámbito de la política, el ámbito del poder, se convierte en una desventaja para las mujeres. Entonces dicen, no, es que las mujeres no quieren. No, no es que las mujeres no quieren. Es que las mujeres tienen una carga histórica que se ha convertido también en una desventaja. Muchas veces, por ejemplo, cuando estamos trabajando en campaña política, le decimos a las mujeres, no salgan a la calle sin leer el periódico. Pero ¿qué mujer tiene chance de sentarse y pasarse 2 horas revisando todos los periódicos para, si en la calle la aborda un periodista, poder responder? No, porque se levanta a las 6 de la mañana a bregar con la ropa, con el desayuno. ¿Por dónde empezar? A preparar. ¿Por dónde empezar? Eso. ¿Por dónde empezar una sociedad con un machismo estructural
con un sistema de desventajas hacia la mujer ya preestablecido, normalizado. ¿Por dónde empezar a generar los cambios para enfrentar los grandes desafíos? Bueno, los cambios yo creo que se tienen que dar a muchos niveles. Primero, en el ámbito jurídico y legal. Y yo creo que hemos avanzado bastante, pero todavía nuestro marco legal y jurídico es discriminatorio contra las mujeres. Pero tenemos que avanzar en el ámbito jurídico y en el ámbito legal. Que la Constitución dice que tiene un valor el trabajo doméstico. Vamos a hacer la ley para garantizar eso. De que si yo me pasé los 15 años de mi vida en la casa cuidando, ¿eso me va a contar para mi seguridad social? ¿O es un trabajo, es una oportunidad perdida de garantía de seguridad social o de pensión? Entonces, yo creo que los cambios jurídicos y legales, y ahí hay mucho. República Dominicana en este momento estamos planteando la necesidad de una ley integral sobre violencia, estamos trabajando por despenalizar el aborto en las 3 causales. Cambios institucionales. Tenemos que cambiar la institucionalidad pública y privada. Entonces, esos cambios institucionales tienen que ir acompañados de políticas públicas. Necesitamos políticas públicas para esto. Necesitamos una revolución educativa, una revolución que reeduque a los hombres, a las mujeres, a la sociedad, que aporte a producir un cambio. En el ámbito institucional también necesitamos tocar todas las instituciones, los partidos políticos, las religiones, las iglesias, las familias. O sea, necesitamos producir cambios en términos institucionales. Necesitamos también, es un cambio cultural, es una transformación cultural. Y esto es poco a poco. La comunicación, esto que se está haciendo aquí, esto es un aporte también a ir produciendo esos cambios. Ahora, tenemos que entender que es un proceso también que toma tiempo. Estos cambios estructurales, estos cambios culturales, esta revolución cultural no se va a dar de un momento a otro, pero necesitamos voluntad política y fortalecer el movimiento. Miren, el movimiento feminista es el movimiento político que más logros ha tenido en menos de 300 años. De hecho, se habla, Sergio, que el siglo pasado el gran movimiento más fuerte, con mayores cambios estructurales, fue el movimiento feminista, por todo lo que implicó para las sociedades. Yo quisiera retomar ahí, Sergio, porque ya vamos pasando a nuestro próximo segmento para ir concluyendo los aportes tan ricos que tú nos has dado aquí desde el punto de vista de feminista, de la ética, las transformaciones que tenemos por delante. Como bien Sergio lo ha planteado, son cambios estructurales en la moda de cómo nosotros vemos la realidad, y una realidad sobre todo en la relación hombre y mujer y el puesto de la mujer en nuestras sociedades, pero que pasan también por transformaciones institucionales. La ética aplicada tiene mucho que decir, la ética ciudadana, que de este programa queremos contribuir con ustedes quienes nos ven en este programa. Así que te pedimos, Sergio, si hay algo que tú quisieras enfatizar, porque ya vamos despidiéndote y pasando al último segmento de este programa, ¿tú quisieras enfatizar algo antes de terminar? Sí, a mí me parece que es muy importante esta reflexión desde el punto de vista de la ética, porque yo creo que hay una confusión en términos de los valores. O sea, se están promoviendo y hay una visión en la sociedad de valores, pero que se contraponen a esa postura ética de libertad, de igualdad, de ciudadanía. Entonces yo creo que necesitamos, y de justicia, entonces yo creo que necesitamos también un replanteamiento de esa mirada de los valores. Necesitamos también cuestionar toda esa construcción también de la moral que niega también todos estos principios de libertad, de justicia, de igualdad. Y yo creo que en la sociedad es un diálogo permanente, y ahí la democracia. Yo creo que un elemento fundamental también
y ahí la ética tiene mucho que ver, es de reconstruir la democracia. Yo creo que con democracias fuertes son fundamentales para ayudar a producir estos cambios. Entonces, van de la mano ética, democracia y feminismo. Así que muchas gracias. Ya como ustedes pueden ver, tenemos muchas cosas que seguir hablando sobre el tema de la ética y el feminismo, y Sergia tiene mucho que seguirnos aportando y la tenemos aquí como una de nuestros, que nos va a acompañar en otros programas. Así que no se vayan porque queremos concluir con ustedes los principales puntos de aprendizaje en esta reflexión. Bueno, Ivette, hemos tenido un conversatorio con Sergia Galván, activista social, sobre el problema de la mujer en la sociedad dominicana desde el punto de vista ético, ¿no? Sergia nos ha dado un recorrido sobre los orígenes del feminismo, nos ha planteado los gérmenes de la concepción que hemos tenido tradicionalmente en la sociedad dominicana sobre el papel de la mujer, nos ha hablado de los roles de género que usualmente son vistos como si fuesen papeles naturales, no intrínsecos a la mujer, nos ha hablado también de las relaciones de desigualdad que han imperado en las sociedades occidentales y también en la sociedad dominicana. Nos ha hablado también del papel que debe jugar la educación en este proceso de transformación de nuestra mirada sobre la mujer, que también debe implicar una transformación de nuestras normas jurídicas, pero que no debe reducirse a la transformación de las leyes, porque podemos cambiar las leyes, pero los comportamientos siguen estando vigentes, ¿no?, por el imperativo cultural. En ese sentido, Leonardo, qué bueno que tocaste ese punto. No solamente es cambiar lo macro, es también cambiar lo micro. Y usted dirá, ¿cómo yo puedo hacer para aportar a un trato ético de las mujeres y de los hombres en mi familia? ¿Cómo yo puedo colaborar para que esa transformación social suceda? Pues desde hoy empiece a hacerse preguntas. Trato yo, si soy madre, trato con los mismos valores, mido con los mismos criterios a los niños y a las niñas, a mis hijos y a mis hijas. Les doy en la casa las mismas responsabilidades de cuidado a los niños y a las niñas. Le asigno a la niña por naturaleza un rol y al niño otra. Hágase ustedes de su casa la pregunta y empiece desde hoy a poner su granito de arena para lograr una sociedad más equitativa y más justa, para que vivamos mejor, porque es lo que buscamos. Sí, ese aspecto que has tocado es muy importante, porque nosotros tendemos a pensar que si no hay, digamos, una discriminación explícita, es decir, establecida en una norma, significa que esa discriminación no existe. Y no es así. Sí, como ha señalado, yo perfectamente puedo estar discriminando de manera negativa sin proponérmelo de manera tácita o implícita. Es decir, por ejemplo, yo puedo pensar, bueno, no, yo trato igual a varones y a chicas, yo no discrimino. Sin embargo, puedo como padre, por ejemplo, siempre regalarle juguetes de creatividad a los varones y a las niñas solamente regalarle juguetes que tienen que ver con la cocina, la casa, y sin darme cuenta pues estoy asignando unos roles desde temprano. Entonces muchas veces nuestros comportamientos pues pasan de manera inconsciente y nosotros estamos reproduciendo entonces unos valores establecidos. Y unos sistemas de desigualdad y unos sistemas de asimetría en las relaciones de hombre y mujer, donde miramos a la mujer como un opuesto al hombre y no en una relación de equidad, en una relación igualitaria. En ese sentido siempre tenemos que tener presente que la recuperación, digamos, del papel de la mujer para relaciones más equitativas en el marco de la sociedad no es solo algo que beneficia a las mujeres, sino también a los hombres mismos. Como hemos dicho desde el comienzo, un proyecto de ciudadanía común es algo de lo cual nos beneficiamos todos.
Es decir, en la medida en que nosotros establecemos relaciones de desigualdad, ya sea en función de la etnia, ya sea en función del género, ya sea en función de la nacionalidad, estamos socavando un proyecto comunitario del cual todos nosotros, si trabajamos de manera equitativa o igualitaria, pues nos beneficiaríamos. Todos somos parte de una sociedad y nadie quiere abrir el periódico en la mañana, mirar el celular con que hay en las noticias pues una mujer muerta a manos de su pareja. Es una noticia que consterna, que nos afecta en nuestros círculos más íntimos, y por eso desde nuestros círculos más íntimos tenemos que empezar una dinámica de expansión, de igualdad y de trato justo con el otro, ¿no? Con el otro, independientemente de su sexualidad, independientemente de su color de piel, independientemente de su nacionalidad. Es una sociedad de paz que construimos desde lo micro hacia lo macro, porque en nuestras conductas, en nuestras reflexiones cotidianas, en nuestras acciones del día a día, pues ayudamos a incrementar o a disminuir ese sistema violento que está afectando nuestra sociedad en la actualidad. Bien, y en cada programa nosotros tenemos unas recomendaciones relacionadas con el tema que hemos tratado. Así que en el día de hoy pues vamos a tener unas recomendaciones, ¿no?, que tienen que ver con la reflexión sobre la mujer, ¿no? Así que Ivette, ¿qué tenemos en el día de hoy? La semana pasada recomendábamos el libro de Lisa, recordado, sí, de Matthew Lipman. Hoy vamos a pues recomendar El segundo sexo, publicado en el 1949 por la filósofa existencialista Simone de Beauvoir. Digamos que en este libro se plantean los temas básicos del movimiento feminista que cobra mucha fuerza a partir de los años 70, pero ella parte de una pregunta fundamental, que es de lo que vivimos nosotros hablando siempre, de hacernos la pregunta en torno a nuestro sistema de valores. Simone se preguntó qué es una mujer, ¿no? Y desde esa pregunta descubrió que la mujer no nace, que la mujer se hace, se construye en función de unos valores y de unos roles que son asignados socialmente, ¿no? Entonces, el punto de partida de este libro es esa relación entre hombre y mujer, entre lo masculino y lo femenino, que se construye. Ella se dio cuenta que esa relación de un hombre ante una mujer se construía sobre la base de una verticalidad, donde la mujer se colocaba en un peldaño siempre inferior. Y en el libro cita una parte que dice: la humanidad es masculina y el hombre define a la mujer no por ella misma, sino por su relación con él, ¿no? Y en esa falta de simetría, Beauvoir se plantea averiguar en qué circunstancias la hicieron posible, por qué la mujer como sujeto nace inferior al hombre. Ella dice que se le debe a varias razones, y entre ellas es el factor biológico, que como la mujer tiene embarazos largos, que tiene un periodo de gestación muy peligroso, pues tenía esa relación, esa alteridad se construía en función de disminuirle a ella funciones dentro de lo público en la sociedad, ¿no? Entonces, de ahí, dice Simone, que le viene la sumisión a la mujer. Y ahí ella clarifica la pregunta donde se desarrolla la primera parte de su investigación, que coincide pues con ese libro, El segundo sexo. Vale la pena leerlo. Échenle una ojeadita en Google, en la página de filosofía, usted pone Simone de Beauvoir y aparecen referencias sobre esta lectura. Muy bien, pues hemos llegado al final de nuestro espacio del día de hoy. Les agradecemos su compañía y les invitamos a un próximo encuentro donde seguiremos debatiendo sobre aspectos de ética social. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo programa.